La casa de las sombras. Lucía siempre había sido una persona muy racional. No creía en lo sobrenatural, ni en espíritus, ni en leyendas urbanas. Cuando su esposo, Javier, le sugirió mudarse a una antigua mansión en las afueras de la ciudad, Lucía no dudó en aceptar. La casa, aunque un poco alejada, era grande y tenía una arquitectura impresionante, con detalles góticos y una historia intrigante. El precio era más que razonable, y eso les permitió mudarse a un lugar más tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. La mansión, conocida por los locales como la Casa de las Sombras, había estado vacía durante años. Nadie había vivido allí desde la misteriosa desaparición de la familia anterior, ocurrida décadas atrás. Pero Lucía no pensaba en esas historias. Para ella, las leyendas eran solo cuentos para asustar a los niños. Desde el primer día, la mansión parecía esconder algo. Las paredes crujían, las puertas se cerraban solas y, en ocasiones, sentían un frío inexplicable que recorría la casa, incluso en las habitaciones más cálidas. Pero lo que más inquietaba a Lucía eran las sombras. No importaba cuántas luces encendieran o cómo limpiaran los rincones, siempre había sombras extrañas que se movían con una rapidez desconcertante, como si las paredes estuvieran vivas. Una noche, mientras Javier estaba trabajando en su oficina, Lucía decidió explorar más a fondo el desván. Era una habitación cerrada que había permanecido intacta desde que se mudaron. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío la golpeó, pero se obligó a entrar. En el desván, había una serie de viejos muebles cubiertos con sábanas blancas y en el centro de la habitación una enorme cama de hierro oxidado. En una de las esquinas, encontró una vieja caja de madera. Dentro de la caja había una serie de cartas y fotografías que databan de principios del siglo XX. Una de las fotos la hizo estremecer, en ella aparecía una mujer de rostro pálido, con ojos que parecían demasiado grandes para su rostro, rodeada por sombras. Lucía no podía apartar la mirada de los ojos de la mujer en la foto. A medida que observaba, la figura comenzó a moverse sutilmente, como si estuviera observándola. Lucía parpadeó varias veces, pensando que era su imaginación. Pero cuando miró nuevamente, los ojos de la mujer ya no estaban fijos en ella. Ahora, la figura sonreía, una sonrisa grotesca y deformada. Con el corazón latiendo fuertemente, Lucía dejó caer la foto y salió del desván, pero algo la siguió. Un frío glacial la envolvió, y pudo escuchar susurros suaves, pero claros, que provenían de las paredes. «Te estamos observando», decía una voz sibilante. «Te hemos estado esperando». Esa noche, los susurros no cesaron. A medida que Lucía intentaba dormir, comenzó a escuchar pasos en el pasillo. Se levantó, pero al abrir la puerta, no encontró nada. El pasillo estaba vacío, pero algo la vigilaba desde las sombras. Los rostros de los cuadros en las paredes parecían moverse, sus ojos siguiéndola cada vez que se desplazaba. Despertó a Javier, quien no pudo entender lo que estaba pasando, pero a la mañana siguiente, Lucía estaba decidida a investigar la historia de la casa. Fue al pueblo cercano y preguntó a los habitantes más viejos sobre la mansión. Una anciana, con el rostro arrugado y la mirada perdida en el pasado, le contó la historia. Era una familia de aristócratas, los Valverde, que vivieron allí hace más de 50 años, dijo con voz temblorosa. La esposa, Beatriz Valverde, era conocida por su belleza y su carácter encantador. Pero su esposo, Gustavo, estaba obsesionado con la inmortalidad. Se dice que él practicaba rituales oscuros en los que intentaba contactar con seres de otras dimensiones. Un día, Beatriz desapareció sin dejar rastro, y Gustavo murió en circunstancias extrañas. La casa quedó vacía, pero desde entonces, aquellos que se atreven a vivir allí sienten que algo, o alguien, aún la habita. Esa misma noche, Lucía y Javier decidieron investigar la casa aún más. Lucía no podía deshacerse de la sensación de que estaba siendo observada.
Decidieron bajar al sótano, un lugar oscuro y húmedo que nunca habían explorado. Allí encontraron un altar en el centro de la sala, cubierto de polvo y telarañas. El altar estaba rodeado de velas apagadas y símbolos extraños tallados en las paredes. De repente, la puerta del sótano se cerró violentamente y las luces comenzaron a parpadear. El aire se hizo denso y los susurros se convirtieron en gritos. «Lárgate de aquí. No puedes escapar». Las sombras comenzaron a tomar forma, emergiendo de las paredes y del suelo. Lucía vio una figura al final de la sala, era la misma mujer de la foto, pero mucho más real, mucho más cercana. Su rostro estaba desfigurado por una sonrisa maligna y sus ojos, vacíos de alma, brillaban con una luz roja. Lucía intentó gritar, pero su voz fue ahogada por el ruido ensordecedor. La mujer levantó una mano, y las sombras se abalanzaron sobre ella, envolviéndola, arrastrándola hacia el altar. Javier, paralizado por el miedo, intentó correr, pero fue detenido por una fuerza invisible. En ese momento, Lucía comprendió la verdad: Beatriz Valverde no había desaparecido. Había sido absorbida por las sombras que su esposo había desatado con sus rituales. La mansión no era solo un edificio antiguo, era un portal, un lugar donde las sombras y los espíritus atrapaban a quienes osaban habitarlo. La última cosa que Lucía vio antes de ser tragada por la oscuridad fue el rostro sonriente de Beatriz, que ahora la miraba desde las sombras, como si estuviera condenada a una eternidad en el mismo lugar. Desde esa noche, la mansión de las afueras volvió a quedar vacía, pero nadie se atrevió a acercarse. A veces, en las noches más oscuras, los aldeanos juraban escuchar susurros provenientes de la casa, como si alguien estuviera llamando desde adentro: «Nos hemos reunido, y ustedes serán los próximos».